Alumnos, tengan todos muy buenos días. El día de hoy vamos a ver un tema que también es de suma importancia. En este caso vamos a ver los triángulos. Vamos a ver la clasificación de los triángulos, sus partes de los triángulos, partes o elementos de los triángulos, y vamos a definir un triángulo. Bueno, ¿qué es un triángulo? ¿Sí? Para ustedes, ¿qué es un triángulo? Muy bien. Nosotros tenemos la idea de un triángulo, ¿verdad? De esta manera. Para nosotros un triángulo es de esta manera. Todos creo que conocemos un triángulo, ¿verdad? Y sabemos que un triángulo tiene o está compuesto por tres lados. ¿Y cómo son esos lados? Son segmentos, ¿verdad? Muy bien. Es la figura que se forma al unir tres puntos no colineales. Entonces, el triángulo, según la definición, me dice que el triángulo es la figura que se forma al unir tres puntos no colineales, ¿verdad? Entonces, vamos a unir tres puntos no colineales. Muy bien. Si nosotros tenemos tres puntos no colineales, ¿qué quiere decir con puntos no colineales? Que no se encuentran en la misma recta, ¿sí? Todos están en diferentes puntos del plano o los tres pertenecen a diferentes rectas, ¿correcto? Muy bien. Si nosotros unimos esos tres puntos, tenemos tres puntos y unimos los tres puntos, me da un triángulo. Pero profesor, una pregunta, ¿necesariamente tenemos que unir los tres puntos con líneas rectas? No, ¿sí? En este caso, miren, tenemos tres tipos de triángulos. El rectilíneo. El triángulo rectilíneo es aquel cuyos lados son líneas rectas, ¿sí? El lado AB es una línea recta o un segmento, el lado BC es un segmento y el lado AC también es un segmento. ¿Y qué es un segmento? El segmento es una parte de una línea recta. Muy bien. También tenemos el triángulo mixilíneo, quiere decir que es mixto, ¿sí? Mixilíneo. Está compuesto por dos líneas rectas y una curveada, ¿sí? Profesor, ¿también es un triángulo? También, ¿sí? Tenemos el triángulo curvilíneo. El triángulo curvilíneo, como su mismo nombre lo dice, esos tres puntos se han unido por rectas curvas, ¿sí? Muy bien. Pero a nosotros, ¿cuál de los tres triángulos nos interesa? ¿Sí? ¿O cuál de los tres triángulos siempre estudiamos en la geometría? ¿A cuál? Al primero, ¿verdad? Al rectilíneo. Muy bien. Entonces, pregunta, ¿qué es un triángulo? Un triángulo es la unión de tres puntos no colineales. Muy bien. ¿En cuántos tipos se dividen los triángulos? En tres tipos, el rectilíneo, el mixilíneo y el curvilíneo, ¿sí? Correcto. Pasamos al punto número 2. Nosotros nos vamos a basar básicamente en el triángulo rectilíneo, en el triángulo que todos nosotros conocemos, ¿sí? Vamos a estudiar el triángulo rectilíneo. Bien, entonces,
Profesor, una pregunta. ¿A qué triángulo lo vamos a estudiar? Sus elementos, todo eso, ¿sí? Al rectilíneo. Entonces, el triángulo rectilíneo es aquel triángulo cuyos lados son segmentos, ¿sí? Segmentos o líneas rectas. A ver, ¿qué es un triángulo rectilíneo? Es el que se forma al unir tres puntos no colineales con segmentos de recta. Muy bien. En adelante, por fines didácticos, al referirse a un triángulo rectilíneo, se hará como simplemente triángulo, ¿sí? Entonces, si nosotros mencionamos el nombre de triángulo, nos estamos refiriendo al triángulo rectilíneo. Muy bien. Muy bien, profesor. Acá tenemos un triángulo, ¿verdad? Tenemos el triángulo A, B, C, ¿sí? Entonces, este es nuestro triángulo. Muy bien. Ahora, el punto A, vamos a señalarlo, ¿sí? Miren, el punto A, el punto B y el punto C se llaman vértices, ¿sí? El punto A, el punto B y el punto C son los vértices del triángulo, ¿sí? Entonces, el punto A, el punto B y el punto C son los vértices, ¿sí? Es la intersección de sus lados. ¿Dónde se intersectan sus lados? En el punto A, el punto B, el punto C. Entonces esos son los vértices. Muy bien. ¿Y cuáles son los lados del triángulo? ¿Sí? Entonces, sus lados. ¿Cuáles serían los lados del triángulo? Los lados sería el segmento AB, ¿verdad? El segmento BC y el segmento AC. Pero al segmento AB lo he denotado como C, ¿verdad? El segmento BC está como A y el segmento CA está como B. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los lados del triángulo? A, B, C. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué me falta? Los ángulos, ¿verdad? Hay dos tipos de ángulos. Tenemos los ángulos internos. Tenemos los ángulos internos y tenemos los ángulos externos, ¿sí? Ángulos externos. Muy bien, entonces vamos a ver los tipos de ángulos, ¿sí? Ángulos internos y los ángulos externos. Muy bien. Profesor, ¿cuáles son los ángulos internos? Los ángulos internos son los que están dentro del triángulo, ¿sí? ¿Cuáles? Por ejemplo, el ángulo teta, el ángulo alfa y el ángulo beta. Muy bien. Los ángulos internos son aquellos que están dentro del triángulo, ¿sí? ¿Quiénes están dentro del triángulo? Teta, alfa y beta, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿quiénes son sus ángulos internos? Alfa, beta, teta. Ahora, bien, vamos a estudiar los ángulos externos. ¿Correcto? Ángulos externos. ¿Quiénes son los ángulos externos? Los ángulos externos son aquellos ángulos que están en el exterior del triángulo, ¿sí?
Por ejemplo, miren, este ángulo es externo, este ángulo también es externo y este ángulo es externo. Vamos a darle nombre a esos ángulos. Vamos a llamar el ángulo M, ¿sí? Cualquier letra, el ángulo N y el ángulo P. Muy bien. Entonces, ¿quiénes son los ángulos externos? Son los que están fuera del triángulo, ¿sí? En este caso el ángulo M, el ángulo N y el ángulo P. Muy bien, sería el ángulo, serían los M, N y NM y P. Muy bien. Entonces, ahora ya conocemos los elementos del triángulo. Los vértices, los lados, los ángulos internos y los ángulos externos. Muy bien. Regiones determinadas. En las regiones determinadas vamos a estudiar las regiones exteriores del triángulo, ¿sí? ¿Qué regiones tiene un triángulo? Muy bien. Entonces, por aquí tenemos nuestro triángulo. Muy bien. Muy bien. Un triángulo tiene una región interior y una región exterior. La región interior sería esto, ¿sí? Interior. Esta es la región interior, lo que está dentro del triángulo. Y la región exterior es lo que está fuera del triángulo. ¿Cuántas regiones exteriores tiene? 3, ¿sí? Como el triángulo tiene 3 lados, entonces tiene 3 regiones exteriores. Muy bien. Entonces tiene una región interior y 3 regiones exteriores. Muy bien. Como podemos ver acá. Muy bien, como podemos ver en la figura, tenemos la región interior que está de color blanco y la región exterior que está de color plomo. Ahora bien, vamos a ver algunas de las propiedades de los triángulos, ¿sí? Vamos a ver las propiedades más importantes de los triángulos. Una de ellas es la suma de los ángulos internos, ¿sí? La suma de los ángulos internos. ¿Sí? La suma de la medida de los ángulos internos. Acá está mal, jóvenes, corrigen. No es triángulo, sino es ángulos. Muy bien, como primera propiedad vamos a ver entonces la suma de medidas de los ángulos internos. Tenemos el ángulo interno alfa, el ángulo interno beta y el ángulo interno teta, ¿sí? Entonces, alfa más beta más teta es igual a 180 grados. Nuevamente, la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados. Entonces, el ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo teta es igual a 180 grados. Ahora, la suma de medidas de los ángulos externos considerando uno por cada vértice. Entonces vamos a ver la suma de medidas de los ángulos externos, ¿sí? Como ya hemos visto en la hoja anterior, que los ángulos externos son Y, X y Z, ¿verdad? Muy bien, entonces los ángulos externos son X, Y, Z. Profesor, ¿cuánto suman los 3 ángulos externos? Ojo, no 2 ni 1, sino los 3 ángulos externos. Los 3 ángulos externos
suman 360 grados. Entonces, profesor, x más y más z es igual a 360 grados. ¿Fácil? Muy fácil. Muy bien. ¿Cómo vamos a calcular el ángulo exterior? ¿Sí? Para calcular el ángulo exterior, ojo, para calcular el ángulo exterior necesito conocer dos ángulos internos, ¿sí? Ojo, para calcular el ángulo exterior X, ¿sí? O cualquier ángulo exterior, necesariamente tengo que conocer dos ángulos internos. Entonces, necesariamente tengo que conocer dos ángulos internos para poder hallar un ángulo externo, ¿sí? Muy bien. Muy bien, ahora, miren. En este caso vamos a encontrar el ángulo externo X. El ángulo externo X va a ser igual a la suma de los dos ángulos internos, ¿sí? Pero no del ángulo interno que está a su costado, que a este ángulo que le estoy pintando de morado, ¿sí? Este no entra en la suma, sino los otros dos ángulos internos. Entonces, X es igual a alfa más beta. Fácil. Entonces el ángulo exterior es igual a la suma de dos ángulos internos, alfa y beta. Pero mucho cuidado, no sin tomar en cuenta el ángulo adyacente del ángulo externo, ¿sí? Muy bien, en este caso entonces X es igual a alfa más beta. ¿Fácil? Facilito, ¿verdad? Sencillo. Muy bien. Ahora vamos a ver la propiedad de correspondencia. ¿Sí? La propiedad de correspondencia. Muy bien. Muy bien. Profesor, ¿qué es la propiedad de correspondencia? ¿Sí? Su nombre me suena raro, profesor, parece difícil. No es difícil, es fácil, miren, joven, fácil. Vamos a suponer acá que el ángulo alfa, ¿sí? Tenemos tres ángulos acá. Tenemos ángulo alfa, ángulo beta y el ángulo teta. Vamos a suponer que el ángulo alfa es el más grande, ¿sí? Ojo jóvenes, más lleva tilde, cuidado digan el profesor no sabe escribir, más lleva tilde, solo que como estoy colocando una ecuación, no me permite tildar, ¿sí? Si yo quiero tildarlo, miren lo que me sale eso, por eso solamente tengo la opción de escribir de esta manera, pero más lleva tilde. Alfa es el más grande, ¿sí? De todos. Entonces, si el ángulo alfa es el más grande, ¿sí? De todos, ¿quién está al frente del ángulo alfa? ¿Quién está al frente del ángulo alfa? Frente del ángulo alfa está el lado A, ¿verdad? Está A. Entonces, si estoy tomando en cuenta que alfa es el más grande, entonces el lado que está frente del ángulo también será el más grande. Entonces digo, entonces el lado A, el lado A es el más grande, ¿sí? Muy bien. Entonces el lado A es el más grande.
Entonces, profesor, si el ángulo alfa es el mayor, entonces, ¿quién se opone o quién está al frente? A. Entonces, A también es más grande. ¿Eso qué quiere decir, profesor? A mayor ángulo, mayor lado, ¿sí? Mientras más grande es el ángulo, el lado será más grande. Muy bien. Por eso es que tenemos lo siguiente, miren. Si alfa es mayor que beta y beta es mayor que teta, quiere decir que teta es el más pequeñito, ¿sí? Entonces, si teta es el más pequeño, el lado C también será el más pequeño. Por eso es que tenemos que A es mayor que B y B es mayor que C. Entonces, profesor, en conclusión, si teta es el más pequeño, C, porque C se opone a teta, C también es el más pequeño. Muy bien. Ahora, relación de existencia. ¿Por qué nos damos cuenta de que realmente existe un triángulo? ¿Sí? ¿Cómo? Identificar que ese triángulo sí existe, conociendo sus lados. ¿Sí? Entonces vamos a conocer sus lados y vamos a determinar si existe o no existe el triángulo. Muy bien. En la siguiente figura tenemos un triángulo cuyos lados son A, B, C. ¿Sí? En este triángulo tenemos los siguientes lados, el lado A, el lado B y el lado C. Vamos a suponer que el lado A es mayor o igual al lado B y que el lado B es mayor o igual al lado C. Estamos suponiendo, ¿sí? Entonces vamos a suponer que A es mayor o igual que B y B es mayor o igual que C. Entonces, ¿quién es el más grande? A. ¿Quién es el más pequeño? C. ¿Quién es el que está en intermedio del más grande y el más pequeño? B. Muy bien. Conociendo que A es el más grande y C es el más pequeño, ¿sí? Entonces digo A es mayor o igual a B y B es mayor o igual a C. Muy bien. Se tienen que cumplir estas tres propiedades, ¿sí? Se tienen que cumplir estas tres propiedades. Muy bien. A. Primero vamos a tomar como referencia el lado A. Entonces, A será menor, escuchen bien, si tomo como referencia al lado A, el lado A va a ser menor que B más C. Entonces, el lado A tiene que ser menor que la sumatoria de los otros dos lados. Entonces, A va a ser menor que B más C. Pero va a ser mayor, escuchen bien, mayor que la diferencia. Entonces va a ser mayor que B menos C. Por eso es que la primera, miren, la primera ecuación o la primera propiedad, A, tomando como referencia el lado A. El lado A es menor que la suma del lado B más el lado C, pero mayor que la diferencia, que el lado B menos el lado C. Y esto tiene que cumplir para cualquiera de los tres lados. Segundo caso, tomamos como referencia el lado B. El lado B será menor que A más C y mayor que A menos C. El lado C va a ser menor que A más B y mayor que A menos C. Esta relación de existencia es muy importante, jóvenes, de aprenderlo, porque en algunos ejercicios tenemos o es necesario utilizar estas propiedades para desarrollarlo, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver algunas propiedades adicionales. En este caso, tenemos la figura de un cuadrilátero, ¿verdad? Que se asemeja a un triángulo, ¿correcto? Muy bien. ¿Cómo lo podemos convertir en un triángulo? Uniendo estos dos puntos. Ahí es
sería un triángulo, ¿correcto? Muy bien. Entonces, esta es la figura de un pescadito, ¿verdad? O se asemeja a un pescadito. Entonces, X, que es el ángulo que está afuera, ¿sí? X, que es el ángulo que está fuera o al exterior de la figura, va a ser igual a la suma de alfa más beta más teta, ¿sí? Entonces, el ángulo que está afuera es igual a la suma de los tres ángulos que están dentro. Entonces, X es igual a alfa más beta más teta. Muy bien. Ahora, en la siguiente imagen, ¿sí? En la siguiente imagen tenemos como o se asemeja a las alas de un ave, ¿verdad? Como si fuesen dos alas, ¿sí? Esta es una ala y esta es otra ala. Entonces, la sumatoria de los ángulos de esta ala, llamándolo así, es igual a la suma de los ángulos de esta ala. Muy bien. Entonces digo que alfa más beta, ¿sí? Entonces, alfa más beta, ¿verdad? Es igual a teta más W. Muy bien. Entonces, alfa más beta es igual a teta más W. Pasamos a la siguiente propiedad. ¿Sí? Tenemos un cuadrilátero. ¿Por qué, profesor, es un cuadrilátero? Porque tiene cuatro lados, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. En este cuadrilátero tenemos dos ángulos internos y dos ángulos externos. Este cuadrilátero tiene la siguiente forma, miren, jóvenes. Tiene la siguiente forma. Tiene la forma como si fuese un pescadito, ¿sí? Entonces, miren, esto será la cabeza del pescadito, la cola del pescadito y finalmente las aletas del pescadito, ¿sí? Tiene la forma de un pescado, ¿verdad? Entonces, la cabeza del pescado, ¿cuánto mide? Teta. Muy bien. Entonces, la cabeza del pescado es teta. ¿Cuánto es la cola del pescado? W, ¿verdad? W, muy bien. ¿Cuántos son las aletas del pescadito? Alfa y beta, ¿verdad? Alfa y beta. Entonces, la suma de la cabeza del pescadito más la cola del pescadito, ¿sí? Que es teta más W es igual a la suma de las aletas del pescadito. Entonces, es igual a alfa más beta. Muy bien, entonces, en conclusión, teta más W es igual a alfa más beta. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo se clasifican los triángulos o qué tipo de triángulos tenemos, ¿no? A ver, les hago una pregunta. ¿Qué triángulos ustedes conocen? ¿Han escuchado del triángulo equilátero? Sí, ¿verdad? ¿Han escuchado del triángulo isósceles? Sí, ¿verdad? Muy bien. ¿Han escuchado del triángulo escaleno? Sí. ¿Han escuchado del triángulo rectángulo? Sí. ¿Han escuchado del triángulo acutángulo? También. Entonces, vamos a ver cada uno de esos triángulos que les acabo de mencionar. Primero vamos a clasificar a los triángulos según sus lados, o sea, tomando en cuenta sus lados, ¿sí? Tenemos el triángulo escaleno. Fácil, profesor, el triángulo escaleno es demasiado sencillo. Es aquel que tiene los lados de diferentes longitudes.
Entonces, en conclusión, el triángulo escaleno, ¿sí? Un triángulo es escaleno cuando todos sus lados, escuchen bien, cuando todos sus lados son diferentes. Entonces, volvemos a repetir, un triángulo es escaleno cuando todos sus lados son diferentes. Pasamos al siguiente, el triángulo isósceles. Un triángulo es isósceles, escuchen bien, un triángulo es isósceles cuando tiene dos lados iguales, ¿sí? Un triángulo es isósceles cuando tiene dos lados iguales, ¿sí? En este caso, vamos a decir que C es igual a A, ¿sí? Entonces que el lado C es igual al lado A, muy bien. Si el lado C es igual al lado A, entonces es un triángulo isósceles. Muy bien. Y en un triángulo isósceles se cumple ¿qué? Que alfa es igual a teta. Entonces se cumple que alfa va a ser igual a teta. Muy bien. Entonces, profesor, ¿cuándo es un triángulo isósceles? Un triángulo isósceles es cuando tiene dos lados iguales. Dos lados iguales y dos ángulos iguales. ¿Sí? Muy bien. Triángulo equilátero. Uy, el triángulo equilátero es más sencillo ya. ¿Sí? Triángulo equilátero. El triángulo es equilátero cuando todos sus lados son iguales, ¿sí? Todos, absolutamente los tres lados son iguales, ¿sí? Entonces un triángulo es equilátero cuando sus tres lados, escuchen bien, sus tres lados son iguales. Muy bien, entonces el lado A será igual al lado B e igual al lado C. Entonces los tres lados son iguales. Profesor, una pregunta. ¿Y si sus tres lados son iguales, cómo son sus ángulos? Muy bien, ahora te respondo, ¿sí? Si el triángulo tiene tres lados iguales, eso quiere decir que sus tres ángulos también son iguales. ¿Correcto? Si los tres ángulos son iguales, eso quiere decir que cada ángulo es igual a 60 grados. Anteriormente dijimos que la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo, ¿cuánto era? ¿Cuánto era la suma de los ángulos internos de un triángulo? 180, ¿verdad? Entonces, miren, si son iguales los tres, sería 60 más 60, 120, más 60, 180. Entonces, cada ángulo es igual a 60 grados. Ojo, solamente en un triángulo equilátero, no en los demás. Solamente esto se cumple en un triángulo equilátero. Muy bien. Ahora vamos a estudiar a los triángulos respecto a sus ángulos, ¿sí? Respecto a sus ángulos internos. ¿Cómo se dividen los triángulos tomando en cuenta sus ángulos internos? Entonces, primero tenemos el triángulo oblicuángulo. Escuchen bien, tenemos el triángulo oblicuángulo. ¿Qué es un triángulo oblicuángulo? Es aquel triángulo que no tiene ángulo interior que mida a 90 grados. Entonces, en otras palabras, un triángulo oblicuángulo es cuando todos sus ángulos son menores a 90 grados. Muy bien. Repetimos de nuevo. Un triángulo es oblicuángulo cuando todos sus ángulos son menores a 90 grados. Ojo, un triángulo es oblicuángulo cuando todos sus ángulos internos son menores que 90 grados.
¿En cuánto se dividen, profesor? Muy bien. Jóvenes, aclaración, ¿sí? Entonces miren, en este caso tenemos el ángulo acutángulo, ¿sí? El triángulo acutángulo. El acutángulo es cuando todos sus ángulos son menores a 90 grados, ¿sí? Acá tenemos obtusángulo. El triángulo obtusángulo es aquel cuando tiene un ángulo, ¿sí? Un ángulo que es mayor a 90 grados y menor a 180 grados. Entonces, aclaración, ¿sí? Aclaración. Entonces vamos a aclarar, ¿sí? Resumen. Un triángulo es oblicuángulo. Un triángulo es oblicuángulo cuando no tiene ángulos, cuando no tiene un ángulo que mida 90 grados. Muy bien, entonces, un triángulo es oblicuángulo cuando no tiene un ángulo que mida 90 grados. Muy bien, otro. Un triángulo es oblicuángulo. Si un triángulo es oblicuángulo, muy bien, un triángulo oblicuángulo se divide en dos, ¿verdad? En dos. En un acutángulo y en un obtusángulo. Muy bien. Entonces, un triángulo es oblicuángulo cuando no tiene un ángulo que mida 90 grados. Escuchen bien, cuando no tiene un ángulo que mida 90 grados. Un triángulo es oblicuángulo, ¿sí? Si un triángulo es oblicuángulo, entonces se divide en dos, en un acutángulo y en un obtusángulo, ¿sí? Aquí tenemos un acutángulo, ¿sí? ¿Cuándo, profesor, es acutángulo? Cuando todos sus lados son cuando todos sus ángulos son menores a 90 grados. En este caso, alfa es menor a 90, beta es menor a 90 y teta es menor a 90. ¿Y cuando un triángulo es obtusángulo? Cuando uno de sus ángulos, solamente uno, es mayor a 90 grados y menor a 180 grados. Muy bien. Pasamos a identificar el triángulo rectángulo, ¿sí? Es aquel que tiene un ángulo que mide 90 grados. Ojo, un triángulo rectángulo es un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo interior que mide 90 grados. En este caso el ángulo B, ¿sí? El ángulo B mide 90 grados. Vamos a repetir otra vez. Un triángulo rectángulo es cuando uno de sus ángulos internos mide 90 grados.
en este caso, ¿qué ángulo interno mide 90 grados? B, ¿sí? Entonces, tenemos el lado A, el lado B y el lado C. ¿Quién se opone o qué lado se opone al ángulo de 90 grados? B, ¿verdad? Se opone el lado B. Como 90 grados, el ángulo de 90 grados es mayor que los otros dos, ¿sí? Eso quiere decir que B es mayor, ¿verdad? Es mayor. Muy bien. Y a este B se le conoce como hipotenusa y a los otros dos lados se conoce como catetos. Y de la cual tenemos la siguiente propiedad, que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados elevados al cuadrado. Entonces, b al cuadrado es igual a al cuadrado más c elevado al cuadrado. Muy bien, jóvenes, eso sería la explicación de la teoría acerca de los triángulos.